Te damos gracias, bendito Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Has mostrado tu benevolencia para con nosotros, Señor. Te doy gracias también por la vida que me prestas, por ser ese instrumento tuyo en tus manos, mi Dios. Yo te ruego que bendigas a todos aquellos que nos miran a través de este medio, Palabra Eficaz. Seas tú, Señor, bendiciéndolos, Señor. Seas tú abriendo su entendimiento, Señor, sus oídos, su corazón, sus pensamientos, y siempre estemos dispuestos a escuchar tu palabra, a entenderla y obedecerla, mi Dios. Te doy gracias, Padre mío. Usa mi vida en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Hoy estaremos compartiendo este hermoso tema: los escogidos de la gran tribulación. Los escogidos de la gran tribulación. Es necesario recapitular el propósito de Dios en permitir una gran aflicción, una gran persecución, un gran caos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo en gloria en las nubes del cielo con sus ángeles para arrebatar a sus escogidos. El problema de esta gran tribulación que vendrá para el mundo entero en muchos cristianos es el engaño y la mentira que han creído por muchos años, porque así han sido instruidos y han sido discipulados en ese esquema dispensacional, cambiando la enseñanza y la advertencia de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó en la Biblia por un concepto humano, un pensamiento humano que, tomando la Escritura, la han acomodado a un sistema de pensamiento filosófico, justificando, adulterando, modificando, cambiando y alterando toda la enseñanza de la Biblia, forzando los textos a decir lo que la Biblia no dice, tomando su propia interpretación de lo que ellos consideran que es correcto y que debe ser, porque así lo han entendido y así lo han diseñado y así lo han enseñado. Y lo triste de esto es que muchos creyentes han aceptado esta enseñanza sin cuestionar este esquema de interpretación, sin estudiarlo y sin investigarlo más a fondo. Entendamos primeramente esto, amados hermanos, que Dios no hace las cosas sin propósito, no hace nada sin que tenga un resultado. Todo lo que Dios hace y permite tiene un propósito específico, y el problema de muchos creyentes es que no alcanzan a mirar Él o los propósitos de Dios en las cosas que Él hace y permite que así sean. Por ejemplo, en el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 3, Dios le dice a Saúl por medio del profeta Samuel que Dios va a castigar a Amalek por lo que hizo a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y Dios le dice que destruya todo lo que tiene, que no se apiadara de él, que no tuviera compasión de todos ellos, sino que matara a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, los recién nacidos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y este pasaje, amado hermano, suele ser muy duro y muy cruel a los ojos de muchos cristianos y lectores de la Biblia que no alcanzan a comprender y a entender el propósito de Dios y el deseo de su voluntad al destruir a los enemigos de Israel. Y esto lo digo porque yo lo he oído, y tristemente de muchos cristianos, que Dios fue malvado en hacer toda esta matanza de gentes, que fue un acto ruin y despiadado al no tener compasión por los niños y los recién nacidos, ya que ellos no tenían culpa por la maldad de sus padres y señalan a Dios como un Dios cruel y sanguinario. Cuando detrás de toda esa destrucción de ese pueblo enemigo de Israel está la paz y la tranquilidad de los hijos de Dios, ya que esos niños y bebés algún día crecerían y ellos harían venganza al pueblo de Dios. Dios, amado hermano y amigo que me escucha, Dios es sabio y también es justo. Dios estaba castigando la maldad de Amalek en contra de Israel, su pueblo. En Deuteronomio capítulo 25, de los versículos 17 al 19, le dice a Israel: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Versículo 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo.
No lo olvides. Ahora, Dios ya tenía su propósito contra Amalec. Todas las guerras físicas del pueblo de Israel tenían el propósito y la voluntad de Dios, y así sucede de igual manera con la gran tribulación. La gran tribulación no es un evento que Dios ignora y que no está en sus manos poder evitarlo, sino todo lo contrario, es un evento en el que Dios tiene el control de lo que sucederá, porque Dios no lo ignora, sino que la gran tribulación es plan de Dios para toda la humanidad y para su iglesia. Dios tiene propósitos al permitir que surja y que venga esta gran aflicción. Esta gran tribulación a toda la humanidad es el deseo de Dios, y no por ser un Dios cruel, sino un Dios amoroso que nos desea hacer un bien. En Deuteronomio capítulo 8 versículos 15 y 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postrera hacerte un bien. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. La Biblia Jerusalén, a fin de humillarte y ponerte a prueba para después hacerte feliz. Biblia de las Américas, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. La Nueva Versión Internacional, así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. Vea que Dios afligió a su pueblo escogido y lo probó con la finalidad de hacerle un bien. Vea que Dios, por el hecho de que permita aflicción y dolor a su pueblo, no es por ser un Dios malo, sino un Dios bueno que desea el bien para sus escogidos. Muchos no entienden el concepto del amor de Dios, sino que lo confunden con el amor de esos padres que le consienten todo a sus hijos, que les permiten que hagan todo lo que quieran sin ponerles ningún tipo de restricción, sin asignarles ningún tipo de responsabilidad para con ellos y en el hogar, sin ponerles límites a sus libertades como hijos, llevándolas al extremo, es decir, al libertinaje. Y Dios no es así, amado hermano. El amor de Dios para con sus hijos es disciplina y quebranto. Disciplina porque nos hace responsables. Dios nos asigna tareas, obligaciones, deberes, compromisos para hacernos madurar, prudentes, sensatos y de buen juicio. Pero hoy en día los padres que no tienen estos principios y valores morales, sino que piensan que amar a sus hijos es darle todo lo que ellos quieren y consentirlos, dejándolos como ellos quieran ser, y que ellos decidan lo que quieran ser desde su profesión hasta su sexualidad, sin ninguna enseñanza moral y sin ningún límite, donde los hijos sepan que realmente hay límites en la vida que no deben cruzar. Y Dios, en la desobediencia y la rebelión, trae quebranto. Dios permite la aflicción, la angustia y el dolor para quebrantarnos. Nos aflige para hacernos un bien, para hacernos humildes, porque el ser humano por naturaleza es malo y pecador. Por naturaleza el ser humano es ingrato. Somos malagradecidos e injustos. Siempre pensamos que todo lo merecemos sin saber que hay un precio a pagar, sin saber que hay un sacrificio para merecer esa recompensa, que hay un alto costo para ser un hombre de bien. Al igual, Jesucristo pagó un alto precio por nuestra salvación. Él tuvo que sufrir y llorar para que hoy nosotros podamos gozarnos y alegrarnos en su presencia. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Eso lo dice la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8 y versículo 16. Debemos entender que, número 1, la gran tribulación tiene propósitos de Dios para toda la humanidad. Tanto el impío que ha negado a Dios como su Salvador, así como la iglesia del Señor que se ha apartado de las enseñanzas de Jesús y se ha desviado en pos de un falso evangelio de prosperidad, abrazando las riquezas de este mundo y creyendo erróneamente que es bendición de Dios. Pero bien lo dijo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que tiene que venir primeramente la apostasía, el abandono de la fe,
el desvío de la senda antigua y la mentira por escuchar a falsos profetas y apóstoles que son doctrinas de demonios, que han apartado el oído de la verdad y seguido de la apostasía, amado hermano, vendrá la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, la bestia del Apocalipsis 13, que impondrá su sistema de orden mundial y la adoración a su persona a través de esa imagen que el falso profeta le mandó a hacer, dándole espíritu de vida. La palabra griega aquí es pneuma, que se usa para espíritu, se tradujo por aliento, así como Dios en el Génesis capítulo 2 versículo 7, donde Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa imagen hablará y demandará adoración a todos los moradores de la tierra, y mandará a matar a todo el que no le adorase. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículos 14 y 15. Esta misma prueba, amado hermano, la tuvo el pueblo judío con el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel capítulo 3, donde se mandaba a todos los pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina y de todos los instrumentos de música, que se postraran y adoraran a la estatua de oro que el rey había levantado. Y esto nos enseña para estos últimos tiempos ser fieles a Dios en todo, sin temor de dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el paraíso en la eternidad está reservado para aquellos que vencieren en esta hora de prueba. Y tenemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron fieles al Señor su Dios en todo y que perseveraron en su fe y convicciones de que ellos pertenecían a Dios y que no harían nada que ofendiera a su Dios, haciendo ellos lo que a Dios agrada. Así tuvieran ellos que sufrir y que dejar sus vidas hasta la muerte, pero nunca traicionar la ley de su Dios, de adorar a una imagen, a una estatua, incluso a un hombre, sabiendo que su adoración y fidelidad solo eran para el Dios de los cielos al cual ellos servían. Así de igual manera, amado hermano, en la gran tribulación, ahí se verá quiénes son los verdaderos creyentes de Dios. Ahí se sabrá quiénes son los verdaderos hijos de Dios, dispuestos a dejarlo todo, a renunciar a este mundo con sus riquezas y sus afanes, y a dejar sus vidas por su fe en el Señor Jesucristo. El engaño del dispensacionalismo los ha cegado, pensando que por haber creído en Jesucristo los va a librar de las aflicciones y de la angustia de la gran tribulación, dándoles una falsa esperanza de que ellos no atravesarán por ese tiempo de purificación. Número 2. Otro propósito de la gran tribulación: la muerte en la persecución no será para la destrucción del alma, sino del cuerpo, si esa fuera la voluntad de Dios, con el fin de preservar el alma, haciéndonos mártires de Cristo para testimonio a los incrédulos. La Biblia, amado hermano, nos enseña que si alguno está padeciendo según la voluntad de Dios, simplemente encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso lo dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 19. Y en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Algunas veces, amados hermanos, nuestros padecimientos serán la voluntad de Dios, pero nosotros debemos seguir siendo fieles. Si Dios lo está permitiendo, es porque esa es su voluntad. Así como José fue testimonio para los hijos de Israel y para cumplir el propósito de Dios de estar en servidumbre bajo los egipcios por 400 años, eso lo dice el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. José tuvo la aflicción al ser vendido por sus hermanos y de estar en la cárcel injustamente acusado de algo que no cometió, pero José se mantuvo fiel hasta el fin y pudo comprender el propósito de Dios de haberlo escogido y de ser ese medio por el cual los hijos de Israel entrarían a Egipto. Ahora déjame ponerte otro ejemplo. Noé vivió la maldad de los hombres de aquel tiempo, pero Noé se mantuvo fiel a Dios
y no se contaminó por la maldad que había en aquel entonces. Dice Génesis capítulo 6 versículo 9 que Noé era varón justo y que Noé caminó con Dios. Pero en el versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé obedeció a la voz de Dios al construir el arca, pagó un precio por su esfuerzo realizado. Noé sabía el plan de Dios de poner fin a todo ser viviente, de destruir la vida de todo ser de aquel tiempo por cuanto se corrompió la tierra delante de Dios, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Pero vea que Noé, amado hermano, no fue quitado, no fue arrebatado de la tierra por causa de la maldad de aquellos hombres, sino que estuvo en medio del juicio de Dios cuando Dios trajo el diluvio sobre la faz de la tierra, cuando fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Eso lo dice el libro de Génesis capítulo 7 versículo 11. Noé fue cuidado, Noé fue guardado, fue protegido por Dios en medio de aquel juicio traído por Dios, en medio de aquel caos. Así igual la iglesia, amado hermano, seremos guardados, seremos cuidados y protegidos por Dios en medio de tan grande tribulación como testimonio a los incrédulos de aquel tiempo. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová por su fidelidad a Dios y por su testimonio, así también por nuestra fidelidad y obediencia a Dios. Sabemos que hallaremos gracia ante los ojos de Dios y que Él obrará en poder y a favor de sus escogidos en aquel tiempo, pues Él mismo lo dijo: yo te protegeré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, amado hermano, quiero ser cuidadoso en lo que te voy a decir. Dios va a hacer su voluntad. No todos son escogidos de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 20 versículo 16 y en Mateo capítulo 22 versículo 14 que muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Así como Dios le mandó el ángel al apóstol Pedro para abrirle la puerta de la cárcel y librarlo, eso lo dice el libro de los Hechos capítulo 12 de los versículos del 6 al 19. Así también Juan Bautista fue dejado en la cárcel para ser decapitado por Herodes y su cabeza fue traída en un plato a petición de la hija de Herodías, quien fue aconsejada por su madre. Eso lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículos del 1 al 12. Vemos que los escogidos de Dios tienen propósito. Algunos serán protegidos en la gran tribulación, pero otros serán entregados como mártires de Cristo para testimonio de su fe a los inconversos. En la Biblia encontramos mártires en la que por su fe en Jesús dieron sus vidas en sufrimiento hasta la muerte. Así también en el tiempo de la gran tribulación habrá mártires de Cristo. Ahí tenemos el testimonio de los dos testigos, quienes serán muertos por la bestia que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará hasta que ellos hayan terminado su testimonio. Después subirán al cielo en una nube a la vista de todos sus enemigos. Eso lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 al 13. Número 3, amado hermano, la gran tribulación será un tiempo de aflicción y quebrantamiento para todos los cristianos tibios, con el fin de darles la oportunidad de arrepentirse de su abandono para con Dios y de corregir sus vidas para poder irse finalmente con Jesús en la final trompeta. Hemos visto de que antes de que venga Jesús en el arrebatamiento de sus escogidos, habrá una apostasía tremenda en las iglesias del Señor, la cual ya está en marcha. Muchos de esos creyentes han abandonado por completo su fe, algunos por su propia maldad y rebelión, por amar a este mundo y codiciar las riquezas materiales, otros por su ignorancia de la Biblia y que no van a tolerar la sana doctrina, no escucharán la sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán y se rodearán de maestros que les digan las novelerías, lo que sus oídos quieren oír. Eso lo dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Otros se frustrarán y se sentirán engañados por ver tanta maldad que su amor se enfriará y estarán decepcionados de no haber sido arrebatados antes de ver todas estas calamidades que estarán viviendo. Porque es necesario, amado hermano, que surja toda esta apostasía antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y déjame decirte, tantito peor, cuando vean la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. Y esta es la razón por la que Jesús pregunta:
para cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque habrá tanta maldad, así como en los días de Noé. Vivían en sus placeres, celebrando y divirtiéndose como si nada estuviera pasando, casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Algunas otras personas en este tiempo se casarán con su gato, otros se casarán con su perro, otros se casarán con su caballo, pero el Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar, amado hermano, en oración con nuestro Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche a Él? ¿Se tardará en responderles? Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vea, amado hermano, que vienen cosas difíciles y el mismo pasaje nos está diciendo que velemos en todo tiempo orando. Vea, para que seáis tenidos por dignos de escapar ¿de cuáles cosas, hermano? Pues de la gran tribulación que vendrá, para que nosotros podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y esta venida del Hijo del Hombre no es la del milenio, es la del arrebatamiento. Pero tristemente están cegados, hay un velo en sus ojos que no pueden leer la Biblia, porque tienen que verlo bajo la lupa del dispensacionalismo, porque así han sido entrenados. Me siento como que le estoy hablando a alguien que es católico y le dices que las imágenes no tienen poder, como que no lo acepta, como que se cierra, como que se bloquea, porque toda su vida ha sido entrenado adorando imágenes. Así están los evangélicos el día de hoy. Como hijos de Dios, amados hermanos, debemos resistir, perseverar, mantenernos firmes por las cosas que vendrán. Este será un tiempo de santificación, de purificación y emblanquecimiento para sus escogidos, sabiendo que su redención está cerca. La aflicción, amado hermano, y el quebrantamiento que Dios permite en los seres humanos, y déjame decirte que en la mayoría de ellos les ayuda a corregir sus caminos y los guía a la búsqueda y a la reconciliación de Dios, con el fin de no estar en esa angustia. La aflicción en la vida del creyente, amado hermano, lo hace rendirse a Dios, lo hace depender más de Dios, lo hace clamar en ruegos a Dios, le hace confiar y agarrarse más de Dios, lo hace humillarse a Dios y reconocer que es Dios quien tiene el control y quien tiene el gobierno y que tiene dominio en el reino de los hombres. Es Dios quien hace su voluntad y que no hay quien detenga su mano. A la creación solo nos toca humillarnos y sujetarnos en obediencia a Él. Ahora, ¿quiénes son los escogidos de la gran tribulación? Sabemos que la nación de Israel fue pueblo escogido por Dios para ser un reino de sacerdotes a todos los pueblos de la tierra, y por el cual en su promesa vendría el Mesías. Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac y Jacob en Génesis capítulo 12 de los versículos 1 al 3. Jesucristo es la razón por la que Dios eligió a Israel para ser su pueblo especial. El deseo de Dios para Israel fue de ser nación de sacerdotes para el mundo, donde irían y enseñarían a otros acerca de Dios, gente que señalara el camino correcto hacia Dios y su promesa de un redentor, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero tristemente, amados hermanos, Israel falló en esa tarea. Sin embargo, el propósito principal de Dios para Israel de traer al Mesías al mundo fue plenamente cumplido en la persona de Jesucristo. Ahora, los escogidos de Dios son todos aquellos que han creído en Jesucristo, son todos los de la fe en Jesús, incluso el gentil que no es judío y que no hay nada que lo una a la nación de Israel. Por el simple hecho de creer en Jesucristo, participa de ser heredero según la promesa. Vea, eso lo dice la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Vea, ¿de cuál fe? Pues de la fe en Jesús. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno.
y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vea, la promesa es Jesucristo y todos los que creen en él le fue dado. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, o sea que no hay más dos pueblos diferentes, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay más diferencias por la condición social, ya no hay varón ni mujer, no hace Dios acepción de personas, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Si el gentil antes de creer en Jesucristo era un pueblo aparte, separado de Dios y lejos de toda bendición de Dios, en Cristo, amado hermano, son uno con el Israel creyente en el Mesías. Y el versículo 29 lo confirma. Y si ustedes sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Linaje, descendencia, familia, clase, raza, pueblo y herederos según la promesa. Ahora veamos algunos textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla acerca de los escogidos de Dios y su relación con Jesucristo. Y vea que los escogidos no es el Israel incrédulo, el que rechazó al Mesías, sino la iglesia del Señor, que la forman judíos y gentiles de todas las nacionalidades, pero creyentes en Cristo. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vea, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que los justifica. En el versículo 32 está hablando del Padre que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Vea que el Padre entregó a la muerte a su Hijo por nosotros, y la muerte de Jesús nos libra de toda condenación, ya que Cristo es el que murió y en Cristo somos justificados. Y en el versículo 33 dice que Dios es el que justifica. Eso significa que los versículos 32 y 34 confirman el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos? Esto significa que el Padre nos justifica en el Hijo, quien fue entregado por nosotros, y la muerte de Cristo nos libra de toda condenación. Por eso ahí está la pregunta, ¿quién es el que condenará? La respuesta es que nadie nos puede condenar, porque en Cristo ya estamos justificados. Así que los escogidos son los creyentes en Cristo, y no es la nación de Israel incrédula quien ha rechazado a Jesús. Ahora, para confirmar esta enseñanza, vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Déjame ponerle otro ejemplo, amado hermano. Romanos capítulo 11, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, es una pregunta. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora pregunto, ¿qué fue lo que no alcanzó Israel? La respuesta la encontramos ahí mismo en Romanos capítulo 9, versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32 pregunta, ¿por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, la cual es Cristo. Cristo es la piedra que desecharon los edificadores. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Romanos 11:7. No es Israel, porque vimos claramente que Israel lo que buscaba no lo alcanzó, pero aquí habla sí a los escogidos. Aquí los escogidos son aquellos que no tropezaron en la piedra de tropiezo, que son los creyentes en Cristo. Ahora dice que Dios les dio espíritu de estupor a Israel por cuanto no creyeron en Jesucristo, pero los gentiles que no iban tras la justicia sí la han alcanzado, es decir, la justicia que es por fe. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pablo exhorta a vestirse como escogidos de Dios, santos y amados, pero en el versículo anterior, que es su contexto inmediato, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y luego viene el versículo 12,
Vestíos pues como escogidos de Dios. Y esto significa que en Cristo debemos vivir una vida diferente, una vida misericordiosa, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y ahí mismo en el versículo 13 dice que si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. Este pasaje no está hablando de un Israel incrédulo, sino de creyentes en Cristo, sean judíos, sean gentiles, pero en Cristo somos la iglesia de Dios. Vea lo que el apóstol Pablo le escribe en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: todo lo soporto por amor de los escogidos. Pero en todo el contexto inmediato, él les está hablando de la salvación que es en Cristo Jesús. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Déjame decirte que todo este pasaje está aplicando a creyentes en Cristo y no a incrédulos. Vea lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo escribe: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Aquí la fe de los escogidos es la fe puesta en Cristo Jesús. Alguien que no tiene fe en Cristo no puede ser salvo. Todo el que rechaza a Jesucristo es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Entonces hemos entendido que los escogidos en el Nuevo Testamento se refiere a los de la fe en Jesús. Los escogidos son los creyentes en Cristo de todas las nacionalidades: judíos, griegos, medos, partos, romanos, cretenses, árabe, etc. Y un pasaje más en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, de los versículos del 9 al 10. El apóstol Pedro se refiere a los escogidos en Cristo Jesús. Los escogidos son creyentes de todas las nacionalidades, incluyendo a judíos convertidos a Cristo y no al Israel incrédulo. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, refiriéndose al sacerdocio de cada creyente, en el cual tenemos libre acceso y entrada en Cristo Jesús, no necesitando a hombres intermediarios que intercedan por nosotros para acercarnos a Dios, sino que tenemos esa directa entrada. Tenemos el sacerdocio de cada creyente, podemos acercarnos confiadamente al Señor. También vea que somos nación santa, porque el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros los creyentes, vea que no es en los incrédulos, sino en los creyentes. Es con un fin, es con un propósito, para servir a nuestro Dios. Somos pueblo adquirido por Dios. Ahí mismo lo está diciendo el texto en primera de Pedro. Somos pueblo adquirido por Dios porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Por precio fuimos comprados, fuimos adquiridos por Dios y para Dios, con propósito, para predicar su evangelio de salvación, para anunciar las virtudes de Cristo nuestro Señor, que nos sacó de ese lodo cenagoso, de la oscuridad de las tinieblas, para traernos a su luz admirable de vida, de gozo y paz. Y esto no aplica, amado hermano, al Israel incrédulo, sino a todos los escogidos, es decir, todos los creyentes en Cristo. Ahora en Mateo capítulo 24, versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vea, ¿cuáles escogidos? El Israel incrédulo. No, amado hermano, no está hablando del Israel incrédulo. Veamos el contexto, amados hermanos. Número 1, los discípulos que le preguntaron a Jesús cuándo serán todas estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo, eran judíos creyentes en Jesús. Si hubieran sido judíos ortodoxos, no hubieran seguido a Jesús. Ellos creyeron en Jesús. Todo creyente en Cristo Jesús es la iglesia. Número 2, cuando Jesús empieza a responder las preguntas de los discípulos, vemos un trasfondo cultural completamente judío y obviamente que el lugar se refiere a Jerusalén. Cuando Jesús les menciona lo dicho por el profeta Daniel: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, está hablando del templo de Jerusalén, y el apóstol Pablo lo confirma en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
judíos hace referencia al templo de Jerusalén, pero no es como enseña el dispensacionalismo, que habla solamente del Israel. Aunque el lugar apunte a la tierra de Israel y las personas de su entorno apunten a judíos de ese lugar, el pasaje está hablando de creyentes en Cristo. No importa si son judíos, lo que importa es que son creyentes en Cristo. El pasaje no apunta ni alude al judío incrédulo. En el versículo 9, Jesús les dice a sus discípulos judíos, creyentes en Él, que los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por causa de mi nombre, dice el Señor. Aquí habla a los discípulos creyentes en Él, que por causa del nombre de Jesús serán aborrecidos de todas las gentes. Y esto no aplica al Israel incrédulo, el judío ortodoxo, puesto que ellos no creen en Jesús, menos en su nombre. En todo el pasaje le está hablando a creyentes. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Habla de creyentes que predicarán el evangelio del reino, y el evangelio habla de Jesús. El que predica el evangelio es porque cree en Jesucristo, y el que recibe el evangelio es porque ha creído en Jesucristo. Tristemente han hecho tantas interpretaciones de este pasaje que lo único que se ha logrado es confundir a los nuevos creyentes en Cristo. Hay quienes dicen que todo Mateo 24 ya se cumplió en el año 70, cuando el emperador Vespasiano mandó a su hijo Tito a conquistar Jerusalén, cosa que no concuerda con el texto de la Biblia, ya que la historia cuenta que esta conquista fue debido para acabar con la rebelión de los judíos en contra de Roma. Y el texto dice que Jesús les dijo que por causa de su nombre los iban a aborrecer y los iban a entregar. Pero Tito no vino a destruir Jerusalén por causa de Jesús, sino por la rebelión de los judíos contra Roma. Así que Mateo 24, amado hermano, todavía no se ha cumplido, y la destrucción de Jerusalén y del templo judío no se relacionan completamente con Mateo 24. Aunque Jesús ya les había predicho la destrucción del templo, Jesús no se quedó solamente en el año 70 en la destrucción del templo, sino que las palabras de Jesús trascendieron más allá de ese año. La gran tribulación del versículo 21 no es la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, puesto que sería un gran error de interpretación al atribuirle la conquista de Tito en Jerusalén como la gran tribulación, puesto que sería un evento del pasado. Vea lo que dice el versículo 21, que habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, si esto ya pasó, entonces no esperamos gran tribulación, puesto que esta fue la más grande de todas las tribulaciones y por consecuencia es parte del pasado. Si esta gran tribulación ya pasó, ¿de dónde sacan o de dónde dicen que viene una gran tribulación? ¿Cuál sería su base bíblica para sostener que viene una gran tribulación? Ya que la mayoría de los teólogos y escatólogos usan Mateo 24 para hacer referencia a que vendrá una gran tribulación. Mateo 24, amado hermano, amigo, no es cosa del pasado, sino que son cosas que vendrán, y no solamente para el Israel incrédulo como lo enseña el dispensacionalismo. El dispensacionalismo ha inventado un rapto secreto donde la iglesia desaparecerá mucho antes de la gran tribulación. Según ellos, antes de que comience la semana 70 del libro de Daniel, toda esa tribulación de esa semana se lo aplican solamente a Israel. Así que ellos enseñan que Mateo 24 es solo para el Israel que rechazó a su Mesías, diciendo también que Mateo 24 no es el arrebatamiento de la iglesia, puesto que eso ya sucedió secretamente mucho antes de que pasara Mateo 24, malinterpretando los textos y forzándolos a decir lo que el texto no dice. Y ese es el gran error dispensacional, crear un sistema de interpretación filosófico y acomodar las enseñanzas de la Biblia a ese sistema, cuando la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma, y los escogidos del capítulo 24 de Mateo es la iglesia que está atravesando por esa hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los escogidos de Mateo 24 no puede ser el Israel incrédulo, puesto que ellos no creen en Jesús, no guardan los mandamientos, no guardan la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mucho menos abrazan el nombre de Jesús como señal de autoridad. Recuerde, amado hermano, que Jesús les dio autoridad a sus discípulos en su nombre. Incluso en la misión de los 70, cuando ellos regresaron a Jesús, llegaron gozosos
gozosos diciéndole a su Señor que los demonios se le sujetaban en su nombre, pero Jesús les respondió que no se gozaran por eso, sino que se regocijaran de que sus nombres ya estaban escritos en los cielos. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20. Ahora, el retorno de Jesús por su iglesia en la tierra no es en un lugar físico y visible, sino en las nubes del cielo. Jesús no toca tierra, Jesús no pone sus pies en la tierra, Él permanece en el aire y manda a sus ángeles a tomar, a levantar a sus escogidos. Y este evento es el arrebatamiento de la iglesia, donde sus escogidos son levantados, son sacados de este mundo para encontrarse con su Señor en el aire. Y esto lo afirma el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Dice que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea que claramente especifica el lugar de encuentro. Nuestra reunión con Él será en el aire, y Mateo 24 enseña lo mismo. Los escogidos son levantados, son tomados por sus santos ángeles para llevarlos con Jesús en el aire. Pero la parte más importante de Mateo 24 en cuanto al tiempo de nuestra salida de este mundo, de acuerdo al versículo 29, dice que este evento sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, amado hermano, amigo, la iglesia será participante de esta gran tribulación en la que muchos serán limpiados, muchos serán purificados y emblanquecidos para encontrarse con su Señor en el aire, ya que Jesús viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Las aflicciones de este mundo, amado hermano, hacen a las personas que se vuelvan a Dios, hacen buscar más a Dios de todo su corazón, sabiendo que nuestro Dios usa el quebrantamiento como modo de purificación y de reconciliación. Tristemente así somos los seres humanos. Faraón tuvo que doblar sus manos y dejó salir al pueblo de Israel en la tierra de Egipto cuando fue quebrantado en la última plaga. Dios trajo sobre la tierra de Egipto esa plaga, la muerte de los primogénitos, y Dios permitió la aflicción a su pueblo desde el tiempo que estuvieron en la tierra como esclavos hasta el tiempo de su peregrinaje por el desierto, y aún después de eso las aflicciones continuaron todo el tiempo de los jueces por su rechazo y abandono, y todo el tiempo de los reyes. Y déjame decirte que esas aflicciones siempre seguirán con los hijos de Dios, porque Dios por amor desea hacernos que nos volvamos a Él, pero nuestro pecado y nuestra rebelión nos hace alejarnos, apartarnos, separarnos de Él, y Dios nos trae aflicción y quebranto para hacernos volver a Él. Aunque usted no lo crea, amado hermano, Dios muestra su amor por nosotros cuando Él nos quebranta. El quebrantamiento es muestra del amor de Dios para con nosotros. Dios es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y nos volvamos a Él. La gran tribulación, amado hermano, tiene grandes propósitos. La gran tribulación es el plan de Dios para con el mundo incrédulo y para la santificación de su iglesia. Sé que es y que será un tiempo difícil, pero a la final es para hacernos un bien. Hoy en la actualidad la iglesia está viviendo en la apostasía. Han abandonado la escritura, el consejo de Dios, el celo por Dios, la santidad que Dios demanda, y han estado coqueteando y abrazando al mundo. Y después de esta apostasía vendrá la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Y esto, amado hermano, afirmará la fe de muchos cristianos tibios y de todos aquellos que se han apartado del camino de la verdad. Así que la gran tribulación es sabiduría de Dios, es muestra de su amor por los escogidos, y aún en la muerte de sus escogidos eso ya es ganancia, puesto que partimos con el Señor. Lamentablemente, amado hermano, el concepto de la muerte para muchos cristianos es mala, es trágica, es funesta, horrible, lastimosa y desagradable, pero déjame decirte que para nuestro Dios es preciosa. Vea lo que dice el libro de los Salmos 116 versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La Nueva Versión Internacional dice: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. La versión israelita mesiánica Kadosh dice: a los ojos de Yahweh la muerte de sus Kadoshim es preciosa. Y muchos creyentes tienen miedo de morir, y la realidad es que la muerte física es y será nuestro encuentro con nuestro Creador.
Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, antes que aparezca Jesús en las nubes del cielo, habrá señales y manifestaciones cósmicas. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y vea lo que dice en el versículo 30, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Jesús llegará en las nubes del cielo y todo ojo le verá, y lamentarán las tribus, las naciones, los pueblos de la tierra, todos aquellos que rechazaron y no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24 nos enseña claramente el arrebatamiento de la iglesia después de la gran tribulación, donde Jesús permanece en las nubes del cielo y manda a sus ángeles a levantar a sus escogidos. Pero tristemente muchas personas hasta el día de hoy tienen un velo que no les permite entender este suceso, creyendo la mentira de un rapto secreto, el cual la Biblia no enseña. Pero muchos cristianos tristemente han abrazado esta enseñanza, donde dicen que saldrán y partirán de este mundo con Jesús antes de que venga la gran tribulación, donde no tendrán que sufrir las consecuencias de la persecución, ni de la muerte, de las decapitaciones por negarse a recibir la marca de la bestia y por no adorar a su imagen. Pero la realidad del día de hoy, amado hermano, es esta: muchos cristianos y misioneros que se dedican a tiempo completo en cuerpo y alma a predicar el evangelio de Jesucristo están siendo perseguidos hoy en la actualidad, están siendo muertos y decapitados por anunciar las buenas nuevas de Jesús en países donde los cristianos no son bienvenidos. ¿Y qué podemos nosotros decir de ellos, amado hermano? Son cristianos perseguidos y decapitados, y hoy la mala enseñanza cristiana nos dice que no tenemos por qué sufrir, ni tenemos por qué ser perseguidos, ni tampoco tenemos que morir, porque Cristo ya lo pagó en la cruz y Él nos libra de todo ese sufrimiento. Ahora yo pregunto, entonces nosotros somos mejores que los misioneros que están muriendo en la predicación del evangelio, somos mejores que ellos cuando no estamos haciendo la obra del Señor ni pagando el precio de la evangelización. ¿Acaso somos mejores que ellos? Muchos cristianos se espantan de la gran tribulación por la persecución y por la decapitación que habrá por negarse a dar adoración a esa imagen de la bestia, lo cual dice Apocalipsis 13. Pero hoy en nuestros días, amado hermano, está presente la persecución, está presente la decapitación en muchos cristianos misioneros que están en países hostiles dando sus vidas por el evangelio de Jesús. Al final de cuentas están muriendo. Ahora, ¿somos mejores que ellos cuando nosotros debemos de estar preparados a sufrir por nuestro Señor Jesucristo y de estar dispuestos a dar la vida por Él? Eso no se enseña tristemente en las iglesias. Nadie quiere sufrir, no están dispuestos a sufrir por nuestro Señor Jesucristo, pues mucho menos estarán dispuestos a morir por Él. El evangelio de hoy, amado hermano, me apena decirlo, pero solamente es comodidad. Decreta tu milagro, declara tu bendición, reprende lo malo, cancela tu dolor de cabeza, cancela tu dolor de muela, y todo eso se predica, solamente lo bonito, lo bueno, lo agradable, lo que endulza el oído. Pero estas cosas no se les predica, no se les predica las consecuencias del compromiso que tiene de seguir a Jesús y de ser fieles hasta la muerte. Eso es lo que no se dice, porque las cabras se espantan. Ay, pastor, no diga eso, eso me da miedo. No han entendido que el llamado de Dios a su servicio es de valientes. Si Dios te ha llamado a servirlo para ser su discípulo, vas a llorar, tendrás luchas y guerras, tendrás conflictos, vivirás en soledad apartado del mundo, te despreciarán, te traicionarán, te aborrecerán, te faltarán al respeto, vivirás en persecución, hablarán mal de ti, murmurarán de ti, te señalarán, te vigilarán buscando errores para acusarte y serás mal visto. Esto tenemos que enseñar a la iglesia, a que ellos den sus vidas por nuestro Señor Jesucristo y a resistir firmemente y soportar las pruebas perseverando fielmente en nuestro Señor. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 22 versículo 14 que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y déjame decirte que en el arrebatamiento los ángeles tomarán solamente a los escogidos, no a los llamados. Y a manera de conclusión, amado hermano, el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 4 versículo 12 dijo:
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vea, así tener en abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo no está enseñando las cancelaciones por las dificultades de la escasez, ni tampoco está reprendiendo al diablo haciendo guerra espiritual por el hambre y la pobreza que a veces él atravesaba, pero sí nos enseña su plena confianza y su total dependencia en Cristo Jesús al decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es el punto central de toda esta enseñanza, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en luchas y pruebas, en alegrías y tristezas, en salud y enfermedad, en cansancio y en debilidad, en la calma y en la tribulación, y en todo debemos estar preparados y dependiendo siempre de nuestro Dios. En la gran tribulación, amados hermanos, algunos de los escogidos serán librados, pero otros serán entregados como mártires y testimonio a los incrédulos e inconversos. Pero al final de toda esta prueba, todos los escogidos irán a casa con Jesús. Por eso es importante, amado hermano y amigo que me escuchas, si tú no has creído y entregado tu vida a Jesucristo, yo te invito en esta tarde a que abras tu corazón a Él y le entregues tu vida a Él, y que sea Jesús el Señor de todo tu ser, y Él te dará su Santo Espíritu de la promesa como su sello de salvación para todos los que en Él creen. Ser creyente en Cristo, amado hermano, amigo, no es vivir una vida color de rosa. No es no tener luchas y pruebas, no es que no tendrás aflicciones y tribulaciones, sino que tener a Jesús en tu vida es tener la fuerza del Señor para resistir las luchas y las tentaciones, toda prueba y toda aflicción, teniendo la guianza del Espíritu Santo y la vida eterna en el paraíso con Jesús, por cuanto resististe la prueba y no negaste su nombre, para todos aquellos hombres fieles que recibirán la corona de vida por su fidelidad y perseverancia. Que el Señor te bendiga, amado hermano, bendiga tu vida, tu trabajo, tu salud. Sea Dios resplandeciendo sobre ti, sea Dios guiándote a su verdad, seas tú también obedeciéndole, investigando. Adéntrate en la lectura de la palabra, métete en la palabra, pregúntale al Espíritu Santo: Señor, enséñame. Yo creo su palabra dice que el Espíritu Santo nos enseñará su verdad. Vuelve a la palabra del Señor. Yo te animo, amado hermano, la fidelidad y a pagar el precio. Siempre nos han enseñado un evangelio falso, un evangelio de prosperidad y de riqueza de este mundo. Nos han enseñado que Cristo vino a morir para hacernos ricos, pero nunca se nos ha dicho que la muerte de Cristo es para nuestra salvación. Si Dios nos quiere después añadir riqueza, ya será bendición de Dios, pero ese no es el propósito. Cristo vino para hacerme rico. Eso no es el propósito. Cristo vino a dar la salvación de nuestras almas. Que Dios te bendiga en todo momento y sea nuestro Dios guiándote a su verdad. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga. Amén.